Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están? Lindo poder estar de nuevo aquí en la iglesia. Una semanita complicada con la salud, con mi familia, pero bueno, es lindo poder estar acá con la familia espiritual, ¿no? Como se habrán dado cuenta, creo que adoré no tanto con mi voz, sino con mi tos hoy, por las canciones. Pero bueno, que aún Dios en eso no sea glorificado, ¿no? Vamos a tener nuevamente una palabra de oración para entrar al pasaje. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de poder juntarnos aquí, Señor. Sabemos que esto te agrada, Señor, que tu pueblo, Señor, esté congregado, Señor, para adorarte, Señor, y aún más importante en este tiempo, escuchar tu voz y que, como decía el Salmo, Señor, 19, que tu siervo, Señor, es amonestado a través, Señor, de tus mandatos, de tu palabra, Señor, de tu escritura. Y te queremos pedir, Señor, que eso es lo que haga nuestros corazones hoy, Padre. Señor, qué indigno que soy, Señor, de poder tener tu palabra en mis manos, Señor, aún más de poder estudiarla, Señor, pero sobre todo ahora de poder enseñarla, Padre. Pero aún te pido que tú puedas hablar, Señor, que tu gracia, Señor, me pueda guiar a poder decir lo que tú dices, Señor, en tu palabra, Señor, que no sean mis consejos, Señor, mis opiniones, sino que sea tu consejo, Señor, es el único que es sabio, Padre, para poder llevarnos al arrepentimiento. Padre, gracias por este tiempo, te pedimos que nos hables, Padre, y que no nos demos por aludidos, Señor, ninguno de estos temas que vamos a hablar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy toca continuar con la carta de Santiago y vamos a ir ahí al capítulo 5. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. Vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 6. Y antes de poder entrar al pasaje, déjenme hacer un breve resumen, ¿no?, de lo que venimos viendo, ¿no? Como se ha mencionado antes, ahí en la iglesia había diferentes problemas y muchos de ellos lo podemos asociar con lo económico, que en realidad lo económico no era el problema en sí, ¿no?, sino que la condición económica, sean pobres o ricos, exponía el verdadero problema, el corazón. Y es lo que hace Santiago en toda la carta, ¿no?, exponer la realidad del corazón, distinguir la fe falsa de la verdadera a través de lo que evidencian en diferentes tipos de circunstancias, pruebas o condiciones en las que se encontraban las personas. En lo económico se habían dos facciones, ¿no?, como recordábamos también la semana pasada. El primero por ahí afectaba a la mayoría de los creyentes ahí, ¿no?, y era la escasez, la falta de recursos, y lo que hacía que muchos busquen soluciones urgentes. Y no estaba mal buscar la manera de conseguir ese dinero, pero sí, no el objetivo era pecaminoso, pero sí los medios que se usaban muchas veces. Por ejemplo, la parcialidad dentro de la iglesia, ¿no?, hacer acepción de personas, es pecado, y eso no va a justificar, ¿no?, la búsqueda de las cosas necesarias, legítimas. En ese sentido, las personas buscaban soluciones por medio de un trato especial con algunos, como con los ricos, como hemos visto, ahí dentro de la congregación. Y otros iban un poquito más lejos y para conseguir esa manutención se iban al mundo, ¿no? Se hacían amigos del mundo, ¿no? Buscaban esas amistades. Y por un lado o por otro, esto exponía el pecado del corazón, ¿no? Y después, por otro lado, estaba también un grupito más chico en la iglesia, pero que también necesitaba ser amonestado por la palabra de Dios, ¿no?, ser sometido a las implicaciones del Evangelio, ¿no? Y eran estos ricos, ¿no?, estas personas que las posesiones ya habían calado muy profundo en sus corazones, ¿no? Y eran totalmente independientes en cuanto a sus proyectos de vida. Ellos seguían su corazón, como vimos la semana pasada, ¿no?, con una actitud totalmente desaprobada delante de Dios, al no considerarlo ninguno de sus planes, ¿no?, ni ser absolutamente dependientes de él. Y hoy en este pasaje lo que vamos a ver, ¿no?, es el resultado final, el juicio, la condena de estos soberbios, ¿no?, de los que no consideran a Dios ni son dependientes de él
en cuanto a sus recursos, no en cuanto a los recursos que Dios mismo provee, sino que sus decisiones son tomadas en base a lo terrenal y pasajero, a su amor por las riquezas, a lo bueno, a lo hueco, a lo vano, a sus placeres, aún a su egoísmo, ¿no? La inutilidad y disipación de sus riquezas, cómo fueron adquiridas, el valor que le dieron y cómo lucharon hasta el final para poder mantener este estilo de vida, ¿no? Y la idea central, ¿no?, del texto sería esta, ¿no? La resumí en esta frase. Ya que los ricos quieren vivir en acumulación y disipación impía, sin tener en cuenta a Dios ni su voluntad, lloren a gritos desconsolados y desesperanzados por el tormento que ya está viniendo, ¿no?, porque no se quieren arrepentir, ¿no? Entonces, con esto en mente no vamos a dar lectura a estos 6 versículos. Me voy a pedir a Gabriel si puede leerlos, por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras miserias están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gracias, Gabriel. Ahí, bueno, el título que le ponía, ¿no?, yo a este mensaje es simplemente el juicio a los ricos, pecados, testigos y víctimas. Vamos a estar viendo eso hoy, ¿no? Y para empezar ahí, Santiago usa una expresión que ya usó, ¿no?, en el pasaje anterior, ¿no? Vamos ahora, ¿no? Y esta expresión es una manera de llamar la atención para atraer a quien se quiere hablar. Es como decir, vengan, escuchen, prepárense para lo que les voy a decir. Nos está llamando una audiencia, ¿no? Y el autor con esto los quiere conducir a algo, los va a llevar a un punto exacto o a una audiencia concreta y exacta, ¿no? Y son los ricos quienes debían prestar esta atención. Son los ricos los que tenían que poner toda la atención en este momento. Contra ellos es esta reprensión, este juicio que va a dictar Santiago en estos versículos, ¿no? Y antes de explicar todo, ¿no?, hay una pregunta que podríamos considerar, ¿no? ¿Son estos ricos a quienes Santiago está condenando aquí creyentes o incrédulos, ¿no? ¿Son ricos piadosos o son ricos impíos, ¿no? Y hay controversia y diferencia de opiniones, ¿no?, entre algunos comentaristas en cuanto a esta pregunta. Yo personalmente creo, por el pasaje, ¿no?, que estos son ricos impíos, ¿no? Hay que entender un poco el concepto de ricos que usa y cómo lo usa Santiago acá, ¿no? La palabra ricos viene del griego plousios, ¿no? Y sencillamente es un hombre que tiene riquezas o abundancia en posesiones. Y pueden ser diferentes tipos de riquezas según el contexto o explícitamente lo que el autor está diciendo. Ahí, por ejemplo, en Santiago 2.5 dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. En Efesios 2.4 se dice que Dios es rico en misericordia, ¿no? Y en ambos casos la palabra es la misma, ¿no?, pero hace una referencia a una riqueza del tipo espiritual, podríamos decir, ¿no? Pero también tiene una connotación material, esa palabra, y es la que más se nos viene a la mente cuando la escuchamos, ¿no? En Lucas 16, 19 al 31 encontramos la historia de Rico y el Lázaro. En Lucas también 18 al 30, Jesús le dice al joven que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, ¿no? Y se pone triste porque era muy rico, ¿no? En Marcos 12, 41 al 44 se narra el momento en que una viuda ofrece 2 monedas, ¿no?, cuando todo el pueblo estaba echando sus ofrendas, ¿no? Y dice ahí Jesús, menciona que los ricos echaban mucho, ¿no? Y en estos pasajes la palabra en el original es la misma, es plousios, es la misma que hacía referencia recién a la riqueza espiritual,
pero acá claramente está haciendo referencia a la riqueza material. Y en primer lugar, a esta riqueza a la que se refiere Santiago, ¿no? No hay que alegorizarla ni nada. Por el contexto que viene hablando es eso, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que las riquezas, o el hecho de ser rico intrínsecamente, no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, es Dios el que provee las riquezas o las quita. Y como vimos en esta misma carta hace un tiempo, Dios es el dador de todas las bendiciones. En Deuteronomio 8:18 dice, ¿no? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y el contexto viene hablando de que no olviden a Dios pensando que ellos iban a lograr todo por sus propios méritos cuando entren a la tierra, ¿no? No son ellos los que ganaron las batallas, no son ellos los que van a poder hacer todo lo que tienen que hacer, sino que Dios es el que provee de recursos abundantes. Ser rico no me convierte automáticamente en una persona impía. Y ser pobre no me convierte en una persona buena tampoco. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que amaron a Dios, fueron piadosos y eran hombres ricos. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Job, José, podríamos decir también, ¿no? O sea, todas personas que obviamente son riquezas diferentes a las que hoy en día conocemos, pero amaron a Dios y Dios les dio mucha abundancia, ¿no? Y tal vez el ejemplo más claro de gente piadosa que amó a Dios y que fue rica eran los reyes, ¿no? Muchos de esos reyes, ¿no? David, Salomón, Josías. Bueno, la palabra mucho me quedó muy grande, ¿no? No fueron tantos en realidad, fueron más los impíos, ¿no? Los reyes, ¿no? Pero sin duda no había en ese tiempo alguien más rico que un rey, ¿no? Y también vemos ejemplos de ricos impíos. Mencionamos ya al joven rico que le pesó lo que debía hacer, ¿no? El rico de la historia de Lázaro y el rico, y a su vez también muchísimos de los reyes. Y ahí sí, no terminaríamos más, ¿no? Acab, Jeroboam, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento, gobernadores, ¿no? Como Pilato, Herodes. O sea, no hay pecado en tener riquezas. Lo que es pecado es la mala administración, el uso incorrecto, el amor a las riquezas. Y Santiago va a dirigirse a este tipo de ricos económicamente e impíos, ¿no? Que de alguna manera estaban dentro de la congregación. Tal vez en algún momento, como se dice, no hicieron una oración de fe, ¿no? Recibiendo a Cristo, tal vez profesaron de la boca para afuera, ¿no? Su fe, pero solo era algo de palabras, no había contundencia en eso, ¿no? Pero en su vida se ve que era totalmente falsa, ¿no? Por el manejo con sus bienes, ¿no? Y esto causaba daño a la iglesia, tener ricos de este tipo, impíos, en ese lugar, ¿no? Él no va a juzgar o dictar esta reprensión o juicio a sus riquezas, o por el mero hecho de ser ricos en sí, sino que a ellos mismos va a pronunciar este inminente destino, ¿no? Por no arrepentirse. Cómo usaron y ganaron esas riquezas va a dar evidencia de su impiedad, ¿no? Y claro, las riquezas van a jugar un papel importante en este juicio, ¿no? Como veíamos en el título, ellas van a ser uno de los testigos de lo que hicieron. Las riquezas van a exponer lo que había en su corazón. La manera en que administraron las riquezas los va a delatar para bien o para mal. Ellos van a ser juzgados en base a si vieron las posesiones, los recursos materiales, como Dios las ve, o si las vieron de manera pecaminosa. Y ahora que Santiago ya tiene la atención de ellos, ¿no? Ya que les dijo, ¿no? Ahora presten atención ustedes ricos impíos, tengo algo para decirles, ¿no? Y este es el único imperativo que vamos a escuchar de parte de Santiago en este versículo: llorad y aullad. Y llorad, ya vimos cómo Santiago no emplea esta palabra, ¿no? Se refiere a llorar a gritos, a gemir, a expresar un dolor, una angustia de cualquier forma exterior que no sea solamente con el llanto. Y también veíamos, ¿no?, que otros autores la usan de esta misma manera, pero en relación a un duelo, a una muerte, ¿no? Pero Santiago lo que va a hacer, aparte de eso, va a conjugar el llorar con el aullar. Acá se ve como dos cosas que tendrían que hacer ellos, ¿no? Como llorar y aullar.
pero es una palabra, el aullad, una palabra más bien onomatopéyica, ¿no? Es clamar a gritos, es dar alaridos. Se podría traducir como lloren aullando, lloren alaridos, a gritos desconsolados. Y esta misma expresión la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Quisiera que me acompañen ahí a algunos pasajes. Ahí en Isaías 13, versículo 6. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Jeremías 4:8 dice, por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Y el último versículo ahí, en Ezequiel 21:12. Dice, clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán a espada juntamente con mi pueblo, hiere pues tu muslo. Esa palabrita que vemos ahí, lamenta, es la misma que se usa para aullar en los otros pasajes, ¿no? Y ahí cuando dice, porque ésta será sobre mi pueblo y será ella, está haciendo referencia a la espada afilada de Jehová, ¿no? Ahí está haciendo referencia a que va a ser contra los príncipes ese juicio, ¿no? Y justamente estos pasajes que leíamos recién, estos tres, coinciden en algo con lo que Santiago está hablando, ¿no? En otro contexto y a otras personas, ¿no? Pero el aullar está vinculado a un juicio venidero de Dios, irrevocable, ¿no? Y acá les está diciendo eso mismo, ¿no? Hay un juicio irrevocable, entonces lloren con alarido por las miserias que os vendrán, por ese juicio, ¿no? Y esa palabra miseria, ¿no? Se refiere a una calamidad, a una miseria, una desventura, a una desdicha miserable, un sufrimiento. Es la ruina final de estos ricos. Se usa acá y la usa Pablo también en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos 3:6, para describir un aspecto de la condición pecaminosa de cada hombre, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Hay ruina en el camino de los pecadores, igual que en la de estos ricos, ¿no? O sea, el final de ese camino, el final de seguir en ese camino de pecado sin arrepentimiento, es una ruina final, ¿no? Y dice, vendrán, esas miserias vendrán, ¿no? Pero no es la palabra vendrán como que, bueno, ustedes están así y en cualquier momento van a venir. O sea, están ahí quietitas esas miserias, pero ya van a venir. O sea, todavía están descansando, se están preparando. No hace referencia a eso, sino que en el texto original es más bien, ya están viniendo, o sea, vienen, ahora es cuando están viniendo, ya se están acercando, no están pasivas, ya están activas esas miserias, ese juicio, ¿no? Irrevocable para los ricos. Desde ahora es que están viniendo y es algo irreparable, ¿no? Y quisiera realzar un detalle, ¿no? En este versículo, antes de continuar, contrastando esta misma idea de llorar con otras menciones que se hacen en cuanto a llorar, ¿no? Como dice acá Santiago. Por ejemplo, en Mateo 5:4, ahí cuando vemos las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en Santiago 4:9, como vimos unas semanas atrás, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. ¿No? En Mateo vemos cómo el Señor mismo anima al que llora, porque va a recibir consolación, ¿no? Y bueno, cuando repasamos el pasaje de Santiago se explicó, tal vez de una manera más vaga, que los que lloran lo hacen por su pecado, ¿no? O sea, gracias. Tanto ahí en Mateo, en esa bienaventuranza que vemos, como en Santiago, es un ánimo a llorar por nuestro pecado, ¿no? Es llorar por lo que
porque ven su pecado y entienden que esto deshonra a Dios. Esto les produce un dolor que viene de parte de Dios para arrepentimiento. O sea, están llorando por lo que los va a llevar a la destrucción, ¿no? Y Santiago al final dice, ¿no?, cuando dice humillados y el Señor los exaltará, ¿no?, para que el Señor los exalte. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Lloren humillados por su pecado, para que Dios a su debido tiempo los exalte, los consuele, los levante. O sea, es un mensaje de esperanza que dan estos pasajes a los que lloran, tanto en Mateo como en Santiago. Vemos que hay un llamado a arrepentirse. Pero si se fijan bien, acá no. Acá no hay tal mensaje de esperanza. No los anima a llorar por lo que deshonra a Dios, por lo que los lleva a la destrucción, sino por su destrucción misma, o sea, por su consecuencia final, ¿no?, por el castigo inminente de Dios, no por lo que causa la ira de Dios, sino por su ira misma. Santiago, claro, ve que avanzaron tanto ya en la dureza de su corazón, en esa soberbia, en ese orgullo, en el no depender de Dios, ¿no?, que ya entiende que ellos no van a llorar por lo que deberían llorar. Sus lágrimas no van a ser de arrepentimiento, pero van a llorar igualmente. Pero bueno, les dice, ¿no? Bueno, lloren, no van a llorar por lo que tienen que llorar, pero entonces lloren igual porque tienen por qué llorar. Lloren por sus miserias, que ya están viniendo, ¿no? Y ahí anotaba algo, ¿no?, que decía Juan Calvino, ¿no? En cuanto a esto hizo un comentario y dice: sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas, pero están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos, ¿no? Y estos hombres no eran lágrimas de arrepentimiento, sino eran lágrimas de dolor, ¿no? Y bien lo que estaban haciendo si lloraban, ¿no?, porque iba a ser un dolor indescriptible, ¿no? Dios no permite que el dolor del arrepentido llegue a ser aullido, ¿no? Antes que pase eso, lo consuela. A la mitad de la mejilla, cuando esa lágrima está ahí, la seca el Señor, ¿no? Pero no así con estos ricos, ¿no?, que derramen y derramen lágrimas, ¿no?, que aúllen hasta que empiecen a aullar, ¿no? Y podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿no?, cómo se pronuncian estos ayes, por así decirlo, ¿no?, sobre los ricos no creyentes, los que aman las riquezas. En Lucas 6, por ejemplo, vemos estas mismas bienaventuranzas que mencionábamos en Mateo 5, ¿no? Pero también vemos ayes, ¿no? Al principio ahí en Lucas, desde el versículo 19, ¿no?, al 24, en capítulo 6 de Lucas, va a dar las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que están cansados, ¿no?, los que no se sacian, ¿no? Pero ahí en el versículo 24 va a empezar con los ayes, ¿no?, en contraste con todos estos pobres, ¿no? Dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y los ayes en realidad siguen, pero podríamos relacionarlo también con estos ricos, ¿no? Porque miren lo que dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Claro, el consuelo de los ricos ya lo estaban experimentando. ¿Y por qué? Porque su consuelo son las riquezas, ¿no?, que nada van a hacer para librarlos del juicio eterno. El profeta Amós también describe a los ricos de su época y su juicio como ganado gordo, ¿no?, listo para la devastadora matanza del juicio de Dios. Y ahí en Amós 4, versículo 1 al 3, dice, ¿no?, ya lo habíamos leído este versículo, ¿no?, cuando Gabriel lo predicó: oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y acá el juicio es para las mujeres que gozaban una vida cómoda, pero con avaricia, y un maltrato hacia los más necesitados. Y hay varios pasajes más en los que se expresan estos juicios contra los ricos, que más adelante los vamos a ir mencionando para
ampliar un poquito la idea de los puntos que vayamos viendo, ¿no? Pero sin duda iba a haber un juicio contra los ricos. Pero ellos no van a ser condenados por su riqueza, sino por sus pecados, por cómo se relacionaron con las riquezas, ¿no? Entonces, en este pasaje vamos a ver 4 pecados, ¿no?, por los que viene el juicio contra los ricos impíos, o 4 maneras pecaminosas en que los ricos impíos se relacionan con las riquezas. Y antes de comenzar, ¿no?, con estos puntos, quisiera que tengamos en cuenta algo, hermanos. Lo podría haber dicho al principio también, pero preferí dejarlo para este momento para que lo tengamos más fresco, ¿no? Y es la importancia, ¿no?, la trascendencia, lo sumamente vital de este pasaje para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Creo que esta es una de las reprensiones más fuertes de la carta, o la más fuerte inclusive. Entonces hay que poner suma atención a esto. No nos demos por aludidos por el hecho de que todo el pasaje se refiere a ricos, específicamente. Es una advertencia para nosotros hoy del juicio que nos espera si seguimos los pasos de estos ricos. No es una cuestión de bolsillo, o sea, es una cuestión del corazón esto. Podemos estar en los mismos pecados que estos ricos, pero con menos plata, con menos posesiones para administrar, con otras cosas con las que Dios te provee, ¿no? Como Santiago siempre lo hizo en la carta, va a tratar pecados del corazón, ¿no? Y sí, evidenciados por algo exterior en muchos casos, ¿no? Así que, hermano, examina tu corazón a la luz de este pasaje, no a la luz de tu bolsillo, ¿no? O sea, Dios te da cosas que tenés que administrar sabiamente para lo eterno, ¿no? Y deja que la palabra exponga la realidad de tu corazón hoy, ¿no? Entonces, comenzamos ahí con el primer punto, y es, en el versículo 2, la acumulación inútil. La acumulación inútil, ¿no? Ahí dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El primer punto es del versículo 2 y 3, no solo el 2. Y ahí la palabra riquezas es muy parecida, ¿no?, a la palabra ricos. Es de donde se deriva en realidad, ¿no? Es ploutos, ¿no? Y puede referirse, como dijimos, ¿no?, a dinero o a posesiones, a abundancia de cualquier tipo, ¿no?, a un legado valioso. Las riquezas en nuestro tiempo no son las mismas que en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya lo dijimos. En esas épocas era tal vez oro, o sea, el metal, plata, ganado, tierras, en algún momento también lo fue. Pero acá específicamente en este versículo creo que hace una referencia más cercana a lo que son los víveres, esa palabra riquezas específicamente, ¿no?, a la comida. Y toma más sentido que sea así este término al decir que están podridas, ¿no? Y podridas es esa palabra, ¿no?, que hace referencia a algo que perece, que se descompone, que se cae a pedazos. Está usada solo acá esta palabra, ¿no? Y extrabíblicamente el griego la usaba en ese tiempo para hacer referencia a carne o fruta podrida, a un árbol en descomposición, ¿no? Y Santiago denuncia a estos ricos por la acumulación inútil, pensando que en esto consiste la vida o que lo iban a disfrutar en algún momento, como la comida, ¿no? Y ahí lo podemos ver muy claramente, como también en la Biblia se denuncia esta acumulación, ¿no? En la parábola que Cristo les dice, ¿no?, ahí en Lucas 12, del versículo 13 al 21, ahí si me acompañan. Lucas 12, del 13 al 21. Dice: también les refirió una parábola, diciendo: la tierra de cierto hombre había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré?
ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Perdón si algunas palabras no coinciden, los copié directamente en otras versiones, algunos pasajes. ¿No? Y este es el pensamiento de este hombre. O sea, como por así decirlo, ya tenía todo asegurado, pensaba él, ¿no? Y como vemos también esa manera egoísta de pensar, que solo pensó en él, ¿no? Pero no solo es en la comida, sino también en la ropa que se veía esta acumulación en los ricos. Y la ropa también era una manera de reconocer a un rico, ¿no? En este caso la palabra esa, ropas, se refiere a una túnica, una capa, una manta exterior, que de por sí ya las telas eran diferentes a las que eran comunes para los más pobres, ¿no? Y a eso se le suma que las bordaban y las decoraban con joyas. O sea, ni siquiera son las túnicas que se mencionan en Lucas 3, cuando Juan el Bautista les dice que el que tiene 2 túnicas comparte al que no tiene. O sea, esas túnicas a las que se refiere Lucas, ¿no? Juan el Bautista, son túnicas, por así decirlo, más necesarias inclusive, porque esa segunda túnica era para el frío, para cuando hacía mucho frío, y la túnica interior, o la común, la simple, no alcanzaba para cubrirlos del frío, ¿no? Pero en este caso los ricos era solo para lucirla, ni siquiera tenía otra utilidad. Era solo para que vean que eran ricos, ¿no? Muchas de ellas heredadas de alguien más, o estaban a punto de ser heredadas a alguien más, ¿no? Entonces todo eso se iba guardando en el tiempo. Entonces las guardaban a todas estas ropas para otro momento, por si en algún momento las necesitaban, ¿no? Esa era su preocupación o afán. Confiaban en esa acumulación para su futuro, ¿no? Y ahí, ¿qué pasaba? Venía la polilla, se alimentaba, no solo eso, dejaba sus larvas, sus huevos, para que también se alimenten, ¿no? O sea, todo eso servía para alimentar insectos. O sea, una inutilidad terrible, si nos podemos pensar, ¿no? O sea, imagínense esto. O sea, no es que uno guarda ropa y ya tiene polilla. No, tiene que pasar un montón de tiempo para que eso se apolille. Pero esto ni siquiera dice eso. O sea, se comían las polillas y en todo ese proceso podía dejar sus larvas y las larvas se alimentaban aún. O sea, imagínense todo el tiempo que tenía que pasar guardado eso para que pase todo ese proceso de vida a la polilla ahí dentro de esa ropa, ¿no? Y siguiendo con lo mismo, ahí en Lucas 12, después de la parábola del rico necio que leímos recién, Jesús advierte sobre el afán a sus discípulos y los exhorta a no afanarse por la comida o la ropa, que confíen en Dios, que es el que provee de todo lo necesario, ¿no? Les da el ejemplo de los lirios, que no trabajan, no hilan. O sea, solo es Dios ocupándose de su crecimiento, ¿no? Y aún así, que dice que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como ellos, ¿no? Y si así trata Dios a la hierba, que un día está y al otro día se seca, ¿cuánto más a ellos les dice Dios, ¿no? Para que confíen, ¿no? Y les vuelve a decir, ¿no? Que no se afanen, no se preocupen, no estén en esa ansiosa inquietud, ¿no? ¿Y por qué les dice esto? Porque el mundo va en pos de esos afanes. El mundo va atrás de esas preocupaciones, de esas ansiedades. Se desesperan por conseguirlas y por mantenerlas a esas posesiones terrenales. Entonces, si ellos iban a tener esta actitud, estaban evidenciando que no estaban creyendo en Dios, que no dependían de Dios. Y claro, estos ricos no confían en Dios, ni quieren someterse bajo sus principios de administración. Ellos confían en las riquezas y son movidos por ellas. Entonces, acumulan lo que les da confianza y mientras más acumulan, más confiados se sienten. Pero acumular este tipo de ropas ni siquiera era por confianza, era por su pura vanidad, ¿no? Algo sin sentido, porque era solo para mostrar su posición, para tener una imagen de los demás.
y al final termina comido por un bicho insignificante. Y obviamente el rico no iba a andar con todas sus monedas, con todos sus kilos de plata y oro, ¿no? Tampoco iba a estar con todo su ganado, tampoco iba a llevar todo el tiempo para todos lados sus bolsas de comida para mostrar su riqueza. Pero sí lo iba a hacer con esta vestimenta, ¿no? Para mostrar su riqueza, que era una persona superior, por así decirlo, a los otros, ¿no? Y Santiago muestra la inutilidad de la acumulación de estas cosas que son perecederas, que tienen fecha de caducidad, el alimento, ¿no? y la ropa, las cosas básicas en realidad que uno necesita día a día, pero que igualmente caducan con el tiempo, ¿no? Y no solo lo va a mostrar con eso, a esa acumulación inútil, sino también lo va a mostrar esa inutilidad en acumular algo que no se pudría, tal como la comida y la ropa, pero sí tienen marcas de acumulación inútil, de dejadez: la plata y el oro. Hoy podríamos llamarlo el dinero, ¿no? Y ahí en el versículo 3 dice, ¿no? Y es otra manera de percibir o medir la riqueza de alguien: la cantidad de oro y plata, de metal precioso que tiene a su disposición. Como dijimos, este tipo de riquezas no se pudre como las del versículo 2. Tal vez no se oxidan o corroen como un metal común, como el hierro o los metales más familiares para nosotros, ¿no? Pero sí con el tiempo podían mostrar, ¿no? O ponerse medias verdosas, medias oscuras, ¿no? Mostrando el poco cuidado y uso que se le dio, ¿no? Y ahí la palabrita, ¿no? Que dice enmohecido, vuestras riquezas se han enmohecido. Bueno, significa literalmente oxidar, herrumbrar, corroer. Enmohecer puede ser también. Y hay dos tipos de interpretaciones que le dan a esta expresión, ¿no? O sea, no dos interpretaciones, hay dos tipos de personas que cada una le da su interpretación. Por un lado están los que creen que Santiago acá está usando un recurso literario, que es el sentido figurado. Que este sentido figurado, recordemos, no es que anula que hay que tomar literal lo que está diciendo Santiago. Santiago dijo lo que quiso decir y eso hay que interpretar. Ahora, ¿cómo lo dijo? ¿No? Ese recurso literario nos sirve para decir cómo lo dijo, ¿no? Entonces, lo que dicen estas personas es que, como es una expresión figurada, que ante el inminente juicio de Dios, las riquezas acumuladas son tan inútiles como si estuvieran oxidadas o podridas o enmohecidas, ¿no? Se refiere a la inutilidad de salvar al hombre ante el juicio final. Esto es lo que piensan muchos, ¿no? Y ahora, ¿por qué piensan esto? Bueno, le doy una explicación química y rápida. O sea, el oro como elemento químico es un metal noble y no se puede corroer, ni oxidar ni pudrir. O sea, puede perdurar en el tiempo y por mucho. De ahí su terrible valor hasta hoy en día, y que inclusive de generación en generación deciden pasar, no sé, una herencia, un legado como joyería de oro. O sea, no se va a pudrir eso, no se va a corroer, ¿no? Entonces, por eso estas personas piensan que es un sentido figurado el que está usando, ¿no? Y por otro lado están los que dicen que ese moho sí es real, ¿no? Y que este pensamiento viene de que el sistema monetario en ese tiempo ya no era del todo puro, ¿no? Sino que se estaban haciendo aleaciones con diferentes tipos, mezclando diferentes tipos de químicos y otros metales que tal vez no eran nobles y sí se podían corroer como algo más común, ¿no? Y para hacer más fácil la manipulación, ¿no? de esos metales, tal vez para hacerle un sello, para hacerle la forma, una cara, unas letras, y lo hacía más fácil, ¿no? Entonces estos metales, que no eran inoxidables como el oro, pero que sí estaban mezclados con ese oro, con el tiempo y otros factores, se oxidaban o daban ese aspecto verdoso de estar con moho. O los mismos químicos que usaban, también esos mismos químicos podían ya vencerse y mostraban y salían a la luz, ¿no? Pero cualquiera de los dos casos es inútil, esa acumulación, ¿no? En uno es inútil para el futuro, si se quiere decir, y en otro para el presente mismo. Y da evidencia que eran acumuladores, que no le estaba sirviendo ni siquiera para el presente. Pero yo me inclino un poquito más por la segunda interpretación, ¿no?
que les compartía, ¿no? De que sí era un moho real. Y me ayudó a seguir esto el mismo contexto, ¿no? Porque dice que ese moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. En el versículo anterior, cuando habíamos la comida y la vestimenta, veíamos que la comida, la polilla y la pudrición eran evidencias de su acumulación inútil en cuanto a comida y ropa. Y acá la evidencia es su moho, ¿no? En los dos versículos vemos que hay evidencias de esto, de esta acumulación. Pero en este versículo se torna aún más terrible la situación para los ricos, ¿no? Porque como veíamos en el título, estamos viendo el juicio de los ricos y una de las cosas que estamos viendo es su pecado, lo estamos viendo, la acumulación, pero acá ya aparece el primer testigo, ¿no? Y es ese moho, ¿no? Ese testigo, ese moho iba a ser testigo en el juicio final, ¿no? Va a testificar en contra de estos ricos y a través de este testimonio se va a ver el corazón incrédulo, no arrepentido de ellos. En el juicio futuro e inminente que ya está viniendo para ellos, el moho va a testificar de cómo tratan a las riquezas en el presente. Es un testigo de primera, porque apareció en las mismas riquezas un largo tiempo después de que fueron acumuladas. Y otra vez con el mismo ejemplo, no es que se juntaban esas riquezas y ahí nomás les salió el moho. No, tiene que pasar un tiempo y otros factores, ¿no? Para que se acumule ese moho. Y no solo eso, sino después de que apareció el moho, se quedó ahí por mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de que el moho sea el testigo al final es algo tremendo esto. O sea, significa que hasta el momento del juicio está vivo ese testigo. O sea, que nunca fue removido. Nunca esas riquezas volvieron a ver la luz estando su dueño vivo, ¿no? O sea, entendemos, o sea, si esto fuera un sentido figurado o si fuese un cadáver, por así decirlo, puede servir de evidencia, un cadáver puede servir de evidencia, puede ser inclusive la víctima, pero nunca va a poder ser testigo, porque está muerto. El testigo necesita testificar, hablar, ¿no? Entonces esto es terrible, porque hasta el final se ve cómo este rico impío no se arrepintió de esa acumulación. Para que ese testigo llegue al juicio tiene que estar vivo, tiene que estar lúcido, ¿no? Y el moho estaba así, estaba todavía entero ahí en esas riquezas, ¿no? Y en esto también se ve el no arrepentimiento, ¿no? Que hasta el final siguió en su pecado de acumulación inútil, sin un propósito piadoso, ¿no? Pero podemos ver también que ese mismo moho va a ser no solo el testigo, sino también, por así decirlo, el verdugo, ¿no? Porque dice que no solo testificará contra vosotros, ¿no? Dice que y devorará del todo vuestras carnes. Y claro, entendemos que es Dios el juez, y Él derrama todo su juicio e ira contra el pecador. Pero acá este moho es el que al fin nos termina condenando. Es como el último testigo, y después de eso ya no hace falta escuchar más, solo el veredicto. Es como que ahí está hablando el testigo y el juez escucha y dice, bueno, ya está, ¿no? Que no pase más nadie, no quiero ni escuchar ni al jurado. O sea, con esto basta y sobra. O sea, ya está, solo ahora voy a dictar el veredicto, ¿no? Y el hecho de que los devorará como fuego, ¿no? Es una imagen del inminente juicio que avanza con rapidez, devorando todo y dejando destrucción únicamente a su paso, con un dolor consciente, hasta el último momento en que uno es consumido por completo por ese fuego. Y creo que también Santiago lo que hace acá es una alusión a la realidad del infierno también, ¿no? Mismo en este punto. Esto es lo que les espera a estos ricos, la destrucción total, absoluta, real y consciente, ¿no? Porque en ese lugar del tormento va a haber conciencia, ¿no? Y se va a experimentar vívidamente el tormento. Va a haber un cuerpo para que se pueda sentir ese sufrimiento. Devorará del todo vuestras carnes. Cada parte del cuerpo va a sentir ese dolor de ese gusano que nunca muere y ese fuego que no puede ser apagado, ¿no? Y Santiago va a finalizar esta parte de acumular inútilmente con una conclusión bastante clara y predecible, pareciera, ¿no?
Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Por un lado podría tomarse como que, todo lo que almacenaron y de una u otra manera se corrompió, eso va a servir de evidencia y testigo ante el juez. Podría uno pensar que está diciendo eso Santiago, ¿no? Pero por otro lado vemos que el término postreros días, en varios pasajes, ¿no? Puede estar haciendo referencia, y en este también, puede estar haciendo referencia al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿no? Y no al final de los tiempos en sí, ¿no? Entonces, si lo entendemos de esta manera, Santiago está hablando del presente, en este caso de su presente, o del tiempo en el que estamos acá en la tierra, ¿no? De hecho, ahí, cuando leemos y dice, habéis acumulado para los días postreros, ahí esa palabrita para en realidad es un en el original. Habéis acumulado en los días postreros, ¿no? En estos días, ¿no? Así que lo que les está diciendo Santiago es, no hicieron nada trascendente con los recursos que Dios le dio para administrar con un propósito eterno, ¿no? Ante la realidad de una eternidad, ellos no hicieron caso a la voluntad de Dios para con las riquezas. Todos lo administraron pensando en lo terrenal. En el cielo no había señal ni indicio de que un rico administró para lo eterno. No había amigos que lo reciban, como Cristo mandó a hacer en la parábola del mayordomo infiel. Acumularon inútilmente, o sea, pensaron solo en lo terrenal. Solo acá juntaron riquezas, solo en esta tierra, en el presente. No juntaron riquezas para lo eterno, ¿no? Y quisiera concluir este punto, ¿no? con esto, ¿no? Vimos ahí en la parábola del rico necio, en Lucas 12, cómo acumuló inútil y egoístamente, porque hacerlo con egoísmo también es inútil, ¿no? Y vemos cómo ahí el hombre en ningún momento se ve que habla de otra persona o con otra persona o para otra persona, ¿no? El campo de ese hombre dio mucho. Y se entiende, ¿no?, que si él ya tenía un silo, un granero para poner todos sus alimentos, fue sabio en hacerlo para que le aguante hasta la próxima cosecha, ¿no? Pero como esta vez vio que dio mucho más de lo que él necesitaba, él lo que tendría que haber pensado es, ya me alcanza para la otra cosecha, ¿no? Entonces, llenemos los graneros y lo que sobre compartamos al que no le alcanzó, tal vez, al que lo que sembró no fue suficiente, ¿no? Pero no, este hombre dijo, ¿qué voy a hacer? Destruyo lo que ya tengo y lo hago más grande, ¿no? Y ahí es donde se dice a sí mismo, ni siquiera dice, que está hablando con su familia también, tal vez con sus siervos, ¿no? No, a su misma alma, ¿no? Él dice, muchos bienes tienes, para muchos años. O sea, ya tengo asegurado todo. O sea, ya mi jubilación ya la tengo asegurada, mis bienes en esta vida. O sea, todo esto me va a servir para mi vida. Entonces, ¿qué hace? Este rico se despreocupa, ¿no? Dice, come, bebe, reposa, diviértete, ¿no? Se relajó y se confió en las riquezas. Muchos bienes tienes para muchos días, ¿no? Y cómo fue egoísta, porque no pensó en nadie, ¿no? Porque después de eso, o sea, ¿a quién le quedaba todo eso? A nadie. Y Dios lo va a tratar de una manera a este tipo de personas que juntan inútilmente y egoístamente, ¿no? Le va a decir necios. En el versículo 20 de Lucas 12 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y Dios le está diciendo, ¿para qué? Cuando Él se termina de maquinar todo el plan, y encima lo triste es que Él solo lo pensó, no se dice que lo hizo, o sea, solo lo pensó, y ahí ya tenés, ¿no?, una implicación, no es solo lo que tenés o lo que hiciste, sino la intención que tuviste, el pensamiento egoísta, ¿no? Esto expone, ¿no? Y Dios le está diciendo, ¿para qué?
Si hoy morís y perdés tu alma, ¿a quién le va a servir lo que acumulaste? A vos no, obviamente. Y a los que quedan es incierto, porque ni siquiera está hablando el hombre acá y dejándonos saber si tenía familia o algún heredero, ¿no? Y los siervos y los esclavos obviamente no eran para dejarles esas herencias, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? O sea, todo eso se pierde, todo se pierde, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Estaba viendo ahí una familia, tal vez alguno la conoce, de apellido Vanderbilt, ¿no? Era una familia de más o menos del 1700, 1800, allá en Estados Unidos. Fue el hombre en sí, fue el primer hombre en llegar a tener una riqueza de $10 millones, ¿no? Él estaba siempre ahí metió ficha, digamos, por así decirlo, a lo que eran los ferrocarriles, los trenes, ¿no? Fue uno de los pioneros, ¿no? Y este hombre, cuando estaba ya en su lecho de muerte, en su habitación, esperando morirse, la familia estaba fuera de la habitación esperando, ¿no?, que salgan el médico y el abogado para ver si seguía vivo o si había muerto. Entonces salen los médicos y el abogado le dice, bueno, ya murió, ya está, le dan la noticia. Y después uno de estos familiares se les acerca al abogado y le pregunta, ¿y cuánto dejó? ¿Viste? O sea, re insensible el familiar, ¿no? En vez de preguntar otras cosas, ¿no? ¿Cuánto dejó? Dice, ¿no? Y el abogado lo mira y le dice, dejó todo, no se llevó nada. O sea, es terrible. O sea, y hasta suena cómico, ¿no?, la respuesta del abogado. Pero esa es la triste realidad, ¿no? O sea, de lo que acumulás inútilmente, y aún lo que no acumules inútilmente, a vos obviamente no te sirve para lo eterno, pero por lo menos que le sirva al otro para seguir haciendo cosas eternas, ¿no?, con esa administración, ¿no? Pero ese es el punto de la acumulación inútil. O sea, no te sirve ni en el presente y no te va a servir para el futuro. O sea, es toda inutilidad total, ¿no? Y antes de pasar, ¿no?, a algunas preguntas, quisiéramos que entendiéramos algo, ¿no? Dios nos da a todos recursos para administrar sabiamente, ¿no? A todos nos da. No somos dueños, somos mayordomos, somos administradores. Y Santiago, a través de esto, quiere hacer lo que hace en toda la carta: evidenciar si la fe es genuina o falsa. Obviamente en este pasaje pone la fe falsa de estos ricos a través de la administración de los recursos, ¿no? Estos ricos iban a ser juzgados por cómo administraron los recursos que Dios les prestó, que les permitió tener a su disposición. Pero a nosotros un día nos va a tocar rendir cuenta por lo mismo, hermanos, si fuimos fieles y sabios en esta área. Obviamente, a Rigo se le dio 10 millones y a nosotros tal vez se nos da 1.000 solamente. Pero como les decía, no es una cuestión de lo que tenés. Dios no va a mirar lo que tenés, sino va a ver lo que hiciste con lo que Él te dio para administrar. Con eso poco, mucho que te dio, hiciste amigos en el cielo. ¿Se ve fruto en el cielo de que administraste sabiamente para lo eterno? El dinero, las posesiones que te dio el Señor en esta tierra. Y lo otro, aclarar, ¿no? Santiago, así como no está condenando las riquezas en sí, tampoco lo hace con el acumular en sí, ¿no?, sino que condena la razón, la intención, la finalidad, el propósito de ese acumulamiento. Acá juzga un acumulamiento inútil. No está diciendo, por ejemplo, que está mal ahorrar, ¿no? Él ataca el propósito de ese ahorro, el corazón, el hecho de amontonar riquezas porque sí nomás, ¿no? Él ataca la inutilidad con la que lo estaban haciendo. Lo mismo con las ropas, podríamos decir, con el alimento. No sé, doy ejemplo por ahí sencillo, ¿no? No te está diciendo, bueno, comprate un paquete de arroz y mañana, bueno, fíjate. No, o sea, también hay que aplicar el principio de ser sabio en la administración. Si sabes que tu sueldo hoy va a ser el mismo que dentro de un mes, pero ese paquete de arroz hoy vale
10 pesos y dentro de 2 días va a valer 5 veces más, se hace sabio y compra 2, por ejemplo. Tampoco te está diciendo que está mal que tengas una muda, 5 mudas de ropa o 4, sino el propósito de tener esas mudas de ropa. No es como, no sé dónde ni de quién lo escuché en algún momento, pero hablando del hecho de compartir, escuché en alguna predicación que no, si tenés 2 mudas de ropa, bueno, tenés que regalar una, si con una ya te alcanza. Con una ya, ¿cuántas mudas de ropa te vas a poner? Una sola. Pero eso es totalmente incoherente y negligente. No, o sea, si a mí se me rompen estos zapatos, el próximo domingo vengo en OJ. O sea, no hay sabiduría en tener eso así, ¿no? No está condenando el ahorro en sí, sino para qué lo estás haciendo, ¿no? Y acá obviamente hay que aplicar también principios de administración sabia, ¿no? Entonces, unas preguntas para terminar, y ya terminar por hoy. El domingo que viene vamos a seguir con los últimos puntos, ¿no? Entonces, bajo estas verdades, ¿no?, que veíamos de los ricos y estos últimos principios, ¿no?, preguntarse algo sencillo, ¿no? ¿Estoy acumulando, amontonando, ahorrando? ¿Qué estoy acumulando? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Responde a la voluntad de Dios, a un propósito eterno, esta práctica? ¿El fin de hacerlo es la gloria de Dios? ¿O el fin es que confío inútilmente en las riquezas? ¿Cómo voy a reflejar en este tema la conciencia de un juicio y la realidad de lo eterno? ¿Cómo el otro va a ver en lo práctico esto en mi vida? O sea, ¿ven en mi práctica que me someto a la voluntad de Dios en cuanto a las posesiones, en cuanto a lo que Él me dio para administrar, que soy sabio y su uso tiene un propósito eterno? O sea, ¿ve la gente que cuando ve que acumulo algo, compro algo o lo que sea, mira, Johnny está repensando en lo eterno, porque esto responde a este propósito, a esta fiel administración, ¿no? O todo está basado en la desconfianza en Dios y confianza en las riquezas. Todo está basado en lo pasajero, en lo vano, en lo egoísta e inútil, ¿no? Después, si quieren, les paso estas mismas preguntas. El miércoles igual vamos a tener algunas preguntas más puntuales para poder responder y rendirnos cuenta en esto que nos afecta a todos. Como decíamos, todos tenemos cosas para administrar. A todos Dios nos dio algún tipo de riqueza, ¿no? Algo en lo que tenemos que ser sabios, y más allá de que es terrenal y perecedero, pero que su uso sea para algo eterno, ¿no? Y Dios quiera, ¿no?, que cuando nos encontremos frente a Dios, Él nos saque de atrás de su espalda, ¿no?, esas monedas amogosadas, esos testigos de la infidelidad de nosotros, ¿no?, sino que podamos ver los frutos de que usamos las riquezas pasajeras para algo eterno, ¿no? En vez de que el testigo sea el mono, que ahí se nos presenten, en ese juicio, se nos presenten a los amigos que hicimos a través de los bienes materiales que Dios nos dio acá, ¿no? Así que vamos a terminar con una palabra de oración. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos porque no podemos escapar de tu palabra, Señor. Tu palabra nos amonesta, Señor. Nos lleva, Señor, a pensar no solo en lo superficial, sino en la profundidad, en nuestro corazón, cómo está, Padre. Señor, en esto puntualmente quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a examinarnos. Señor, ¿qué estamos acumulando? ¿Por qué lo estamos haciendo? Señor, que entendamos, Padre, que lo que tú nos das, aunque todo va a ser destruido algún día, Señor, lo tenemos que usar para tu gloria, para lo eterno, Señor, no con un fundamento egoísta, sino, Padre, para
sí para nuestras necesidades básicas, pero para el crecimiento, Señor, para el avance de tu reino, Padre. Que, Padre, a través de esto sencillo, Señor, que se pudo transmitir, podamos examinarnos, Señor, podamos llegar a nuestros hogares, Señor, pensar en esto y poner en práctica, Señor, urgentemente si vemos esta acumulación inútil, Señor, en nuestros hogares, pero no solo a la luz de tu palabra, Señor, sino que nos expongamos a la exhortación de nuestros hermanos, Señor, que muchas veces desde afuera van a ver cosas que no están bien en nuestras vidas, Padre, que usemos ese medio de gracia, Padre, que realmente, Señor, podamos ver nuestro corazón, Señor, para qué estamos acumulando, para quién, si es que lo estamos haciendo, y si todo responde, Señor, a un propósito eterno, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que pudieron estar prestando atención a tu voz, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.